Buenos días, profesor. Disculpe usted por el atraso, pero siempre con un inmenso placer de conocerlo, de agradecerle, agradecer también a la Universidad de Bolonia, a la que usted pertenece, como miembro del Centro de Estudios Dino Buzzati, o quizás es un centro externo a la universidad. Es un centro que es autónomo con respecto a la universidad. Muy bien, entonces vamos a presentar al profesor Azzori, que es uno de los máximos expertos de este escritor, tanto leído como quizá poco conocido en las vías académicas y quizá poco conocido en el exterior, salvo algunos textos como El desierto de los tártaros y otros traducidos en español. Actualmente el profesor va a profundizar un aspecto muy importante que es el lingüístico, con ocasión justamente de la 22 Semana de la Lengua Italiana en el Mundo. No quiero quitarle tiempo al profesor, le cedo la palabra agradeciéndole muchísimo su participación. Muchas gracias, profesor. Gracias, doctora Ballini, le agradezco mucho por la invitación, es un gusto para mí estar conectado con ustedes. Sé que los institutos italianos de cultura hacen un trabajo maravilloso en condiciones a menudo no fáciles, sobre todo con financiamientos no siempre adecuados, digámoslo así. No conocemos bien su trabajo, salvo en las ocasiones como esta en que entramos en contacto. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver las imágenes y también leer los textos. Muy bien. Esperemos no tapar las imágenes. Esta imagen la elegí como un homenaje justamente a la doctora Ballini, que probablemente reconocerá la iglesia de San Andrea en Levanto. Claro, por supuesto, es una foto de 1967 de Buzzati frente a esta iglesia. Tenemos también una colaboradora de Levanto aquí en el instituto. Bueno, entonces es un doble homenaje. Bueno, voy a esconder la imagen para ver que hay muchas formas de leer a Buzzati, pero se tiene que privilegiar la trama y en algunos casos dejando de lado la lengua, porque la lengua es simple, fluida, parece que no constituye un problema, por lo menos en apariencia. Esto es uno de los motivos que explican que se lea Buzzati en los colegios y que se traduzca tanto a gran parte de las lenguas. Esta perspectiva, sin embargo, esconde más de un riesgo. El primero es el de confundir sencillez con facilidad. Como Buzzati lo sabía muy bien, estos dos términos no son sinónimos. Elegir la simplicidad o la sencillez no es abandonarse a una lengua chata, plana. En un cierto sentido, no hay nada más difícil y menos casual que la sencillez y la simplicidad de Buzzati. Por eso elegí leer junto con ustedes algunos textos de Buzzati tratando de responder
¿Qué significa escribir de manera clara? Por eso elegí la frase que da el título a esta conferencia. Cuando el estilo no es claro, se trata de un mediocre. Esta es una frase de Buzzati porque le encantaba a él la claridad que consideraba la característica de los grandes talentos. Además, como periodista, consideraba la claridad como un deber frente a los lectores, casi como respeto a ellos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a examinar juntos 3 cuentos muy famosos: Los 7 mensajeros, Almuerzo de guerra y El burgués hechizado, poniendo mucha atención justamente en la lengua. Entonces, no les voy a decir nada sobre el contenido de estos cuentos, sino voy a llamar su atención sobre la lengua. Finalmente, como una especie de apéndices, voy a hacerlos entrar en el laboratorio secreto de Buzzati, mostrándoles cómo nace un cuento muy famoso, como es el tercero, El burgués hechizado, que vamos a analizar. Vamos a empezar entonces partiendo por el cuento de Los 7 mensajeros. Como muchos cuentos de Buzzati, se publicó por primera vez no en un libro, sino en un periódico. En este caso, el suplemento mensual del Corriere della Sera, donde Buzzati trabajó casi toda su vida, desde 1928 hasta que falleció en el 72. Aquí pueden ver una publicación de junio de 1939. Sucesivamente, este cuento fue vuelto a publicar o republicado en 1942 en una recopilación, la primera recopilación de cuentos buzzatianos. Les voy a mostrar la primera página de esa edición que han visto, de la que han visto la carátula. Y enseguida, para simplicidad, les propongo la transcripción. No podemos evidentemente leer juntos todo el cuento, me limito a la primera página. Partido a explorar el reino de mi padre, de día a día me alejo de la ciudad y las noticias se hacen cada vez más lejanas o más raras. Todas las palabras que encontramos son, se puede decir, de uso común, pertenecen a nuestro vocabulario. Y también, siguiendo con la lectura, no encontramos palabras que sean difíciles. Escribir de manera clara, entonces, significa adoptar una lengua comprensible para la mayoría de los lectores. Esta observación es menos banal de lo que puede parecer. Me imagino que ya se dieron cuenta de una cosa, pero les voy a mostrar la misma página resaltando en amarillo las palabras que se repiten. No solo Buzzati utilizaba palabras de uso común, como acabamos de decir, sino que también se las limita en el número. Su vocabulario es bastante reducido. Reducir el número de palabras significa nuevamente elegir la claridad. Vamos a ver un poco mejor este fenómeno de la repetición. Comienzo a mostrarles una nube de palabras, una especie de fotografía. Las palabras que ven más grandes son las que se repiten más a menudo. Para mayor claridad, podemos repetir la operación solo usando los sustantivos y haciendo una lista. Como pueden ver,
Esta es la lista de los nombres que se repiten más, limitados a los que pertenecen al texto, aparecen más de 3 veces y las ven enumeradas como un vocabulario, por ejemplo, 11 veces año, 9 veces día, tiempo, 7 ciudad, mensajero, viaje, etc. Como era lógico esperar, las palabras que más se repiten son las que se refieren al tiempo y al transcurrir del tiempo. Año, tiempo, noche, mes, viaje, ciudad, viaje, camino. A los mensajeros y a los mensajes. Dicho así, parece un poco extraño, pero no lo es, porque nos muestra con mucha claridad que el tiempo es el verdadero protagonista del cuento. Sino también porque la repetición para Buzzati es un medio expresivo y él mismo nos los dice cuando habla con el crítico francés Yves Panafieux en 1973 en una reunión que reunió todos estos cuentos en el 1973. Nos dice Buzzati: hay 2 temas, o mejor dicho, 2 medios expresivos, como pueden ver. Uno es la repetición que es una forma simplísima, difícil, pero lo había explicado ya unas páginas antes y lo pueden leer debajo. La repetición es otro elemento típico porque justamente es la clave de la mágica poética, es la repetición. Esto es válido para la poesía, pero también para la prosa. Porque es un espectáculo este mismo motivo. ¿Por qué? Porque la repetición lo menciona también Panafieux para la rima. La rima nos revela su potencia mágica. Es decir, la palabra repetida aumenta su eficacia semántica de 10 o 20 veces. La repetición, pues, es el símbolo o el signo de la importancia que estas palabras tienen, como año, tiempo, día, y hace que esta repetición adquiera un significado más fuerte. Cuidado, estas repeticiones no son algo mecánico, no son casuales. Buzzati sabe muy bien que la lengua italiana no acepta las repeticiones, y lo dice él mismo. Cuando uno abusa de la repetición, lo que se consigue es un ritmo monótono, y esto no hace más que aburrir. Cuando quiere evitar las repeticiones muy cercanas, recurre a los sinónimos. Y como ven, entonces no es un fenómeno casual la repetición de Buzzati. Sigamos adelante. ¿Qué significa la repetición en los 7 mensajeros? Creo que podemos interpretarla como el símbolo lingüístico de la inutilidad del viaje que emprende el príncipe, o si prefieren, de lo inútil de la meta. En general, nosotros asociamos al viaje la idea de progreso, de movimiento. Pero esto se niega
para representar, para mencionar las mismas palabras, porque si quisiéramos graficar este viaje, no podríamos dibujar una línea, sino más bien un círculo. La imagen del círculo, por otro lado, nos las sugiere el mismo Buzzati cuando dice que el protagonista dice: estamos quizá girando sobre nosotros mismos. Ciertamente que esta explicación es válida para este cuento, lo que significa que deberíamos preguntarnos sobre el sentido de la repetición, uniéndola al cuento que estamos leyendo. Paso rápidamente al segundo cuento. El segundo cuento es Almuerzo de Guerra, que pertenece a la recopilación Miedo en la Scala. Les hago ver a la izquierda el diario, pero nuevamente se publica por primera vez en el Corriere della Sera, el 15 de diciembre de 1944, y a la derecha agrandada la primera parte, Pranzo di Guerra. En este cuento encontramos el segundo instrumento expresivo señalado por Buzzati, es decir, la progresión. Aquí, esta es la carátula del cuento de Miedo en la Scala, Paura alla Scala, y se vuelve a publicar, es decir, en el 49. Recordemos este segundo instrumento, es decir, la progresión, concentrándonos en particular en las últimas líneas, donde Buzzati dice: lo ideal para mí sería escribir un libro de 1000 páginas que comenzara con un murmuro y terminara con un estallido catastrófico mundial. Los dos términos que usa el escritor, murmuro y estallido, señalan la progresión, el paso entre uno y otro se da por grados, exactamente como en Almuerzo de Guerra o Pranzo di Guerra. El protagonista Antonio tenía un mundo seguro, elegante, que desaparece, dejando lugar a un escenario desolado. La última imagen nos muestra al protagonista herido en una habitación de una casa popular, en extrema soledad, y la mujer amada no regresará. Todo esto que les estoy describiendo se cumple, pero no en las 1000 páginas indicadas por Buzzati o en un tiempo largo, sino en 4 páginas en el espacio de una noche. El resultado es un efecto de concentración expresiva, exactamente el término que usa Buzzati, introduciendo otro cuento que es Il Colombre, que es una recopilación de 1966. En progresión, Buzzati nos explica en qué consiste esta técnica. Consiste, como pueden ver en la parte que está en negritas, obtener en pocas líneas, desarrollando justamente en progresión un motivo que uno haya elegido. Esto permite realizar un efecto de concentración expresiva y es un instrumento de síntesis. Lo que ven en este momento es el primer ejemplo
de los ejercicios de progresión realizados durante este congreso, imaginados por Busati. Evidentemente se llama apelativos y pueden notar que la vida completa de un hombre, desde su nacimiento, Angelo de la vita mía, hasta su muerte, cómo se fue, pobrecito, en la última línea, está cerrado en 26 frases. Volvamos a nuestro almuerzo de guerra y busquemos entender qué es lo que distingue la progresión y la repetición. Esta vez, para hacerles entender mejor, no les muestro una sola página, sino dos, llamando su atención sobre dos elementos. En primer lugar, los límites de cada página, la primera y última frase. Fui invitado a almorzar donde Antonio, y la última, pero nadie llegó. Les dejo algunos segundos para que revisen esta página. Otro elemento sobre el cual llamo su atención es que en las dos páginas se hace referencia a la mujer amada del protagonista. Les muestro ahora la segunda página. Nuevamente, la primera frase, nos han dejado, y la última, oh, respuso con acento sorprendido e hizo un gesto. ¿Por qué he llamado su atención sobre estos elementos? Porque podemos subdividir pranzo di guerra o almuerzo de guerra en 4 partes. En la parte superior pueden ver que he transcrito la primera y última frase de cada una página, comenzando por las dos que acabamos de ver. Podemos subdividirlas en 4 partes con respecto a la aparición de la mujer. En la parte de abajo, el cuento dividido en 4 páginas para que estuviera todo en una sola imagen. Si comparamos las diferentes partes entre sí, vemos que existen correspondencias entre una y otra, y justamente la progresión se basa en esta subdivisión. Por ejemplo, es resaltado la palabra que me interesa en amarillo y he usado una línea para unir las diferentes palabras. Al inicio, Antonio habla del departamento destinado a la mujer. Este apartamento se convierte en la segunda parte en una habitación, en la tercera parte se convierte la misma habitación en el que se encuentran los 2 amigos, y en la cuarta parte se convierte en una esquinita de la habitación. Con este ejemplo, a este ejemplo podemos ver otros también, se le pueden unir otros, como este que también está subrayado en amarillo y unidos por líneas, al punto que podemos construir casi un esquema aislando estas palabras.
Si observamos este esquema, nos damos cuenta cómo efectivamente estamos en presencia de una progresión. Progresión, una vez más, marcada por el tiempo. El tiempo se precipitaba, el edificio de la primera parte se convertía en la última parte en el casamento, y el cameriere o el mozo se convertía en la sirvienta en la segunda parte, a la descripción que vimos antes, que es el regreso. Se ve también la variación que tiene un vocabulario más amplio. Para hacer más clara esta diferencia entre los dos cuentos, podemos tratar de calcular la amplitud de los dos vocabularios. Existen programas que automáticamente hacen lo que los lingüistas llaman la lematización de un texto. A la izquierda ven un ejemplo. Si buscan era, por ejemplo, ven que se lematiza con el verbo ser, exactamente como sucede en un diccionario de uso. En el gráfico que ven a la derecha, pueden notar cómo efectivamente el vocabulario de pranzo di guerra o de almuerzo de guerra es considerablemente más amplio que el de los 7 mensajeros. Pero tenemos que añadir que esto no perjudica la comprensión del texto. El texto sigue siendo un texto claro, incluso en presencia de un vocabulario más amplio. Hasta este momento hemos hablado solamente del léxico, pero también la elección de la claridad también involucra la sintaxis, es decir, la colocación de las palabras en el discurso. La sintaxis de Buzzati es una sintaxis simple. Los periodos son breves. Para darles una idea, en pranzo di guerra que acabamos de ver, en promedio son de 10 palabras. Si quieres, son 1114 por 108 periodos. Pero esto no excluye cierta variedad de soluciones. Por ejemplo, en pranzo di guerra encontramos frases nominales, es decir, sin verbo. Encontramos periodos compuestos por una sola frase, periodos formados por elementos yuxtapuestos en los que no hay ningún vínculo sintáctico más que la puntuación, el punto, la coma, los 2 puntos. También hay frases coordinadas y frases subordinadas, entonces cierta variedad, pero siempre enmarcado en la claridad. Evidentemente, lo que distingue la sintaxis de Buzzati no es solo la presencia de estos diferentes elementos sintácticos, sino su combinación. La atención y la sabiduría con la que Buzzati alterna las diferentes frases y los diferentes tipos, cosa que podemos apreciar, por ejemplo, solo en el texto. Aquí, por ejemplo, les propongo la primera página que ya hemos visto de pranzo di guerra, pero resaltado con colores diferentes, los mismos que he utilizado antes, los tipos sintácticos. Veamos. Hemos visto algunas características de la lengua de Buzzati. Hemos visto que el léxico es un léxico accesible,
la limitada extensión del vocabulario, incluso con las diferencias que hemos escrito. En Pranzo di Guerra encontramos un vocabulario más amplio y la reducida complejidad sintáctica. Todo esto es válido también para el burgués hechizado, el burgués estregato, y les voy a decir algunas palabras sobre este cuento. Y les muestro la página, una vez más, del Corriere della Sera del 21 de junio de 1942. Y al costado, agrandada la primera parte de este artículo. Como hemos visto tanto en Los Siete Mensajeros como en Almuerzo de Guerra, este cuento también es vuelto a publicar en una recopilación que es la misma de Pranzo di Guerra, es decir, Miedo en la Scala de 1944. Exactamente como en Pranzo di Guerra, les muestro 2 páginas de este cuento que elegí y que no son consecutivas. Les muestro esta primera página y luego les voy a mostrar la quinta. Nuevamente, les doy algunos segundos para darle una mirada. Me imagino que muchos de ustedes ya conocen este cuento, que es uno de los cuentos más célebres de Buzzati y que es un texto ejemplar en lo que se refiere a textos fantásticos. Esta es la primera página y esta es la segunda. Revisando esta página, se pueden dar cuenta que hay algo diferente con respecto a la página anterior. Hay algo también diferente con respecto al ritmo. Ahora les voy a mostrar nuevamente esta página con algunas palabras resaltadas para dar mayor claridad. Y les quiero hacer notar que en amarillo son palabras poco comunes, da lungi, no, en lugar de lejos, por ejemplo, denotanti, y no que muestran o que indican, y dinanzi, y no delante. En verde, en cambio, casos en los que el adjetivo precede al sustantivo. Y finalmente, en celeste, casos en que la combinación de adjetivo y sustantivo no es usual para nada. Por ejemplo, intactas soledades. Vayamos en orden, empezando por el léxico y las palabras en amarillo. Si, aunque el léxico sigue siendo accesible, aumenta en este cuento la presencia de términos poco comunes o decididamente raros. Nombres, pero no solo nombres. A los ejemplos que ya vimos en la página anterior, se fijan aquí en amarillo, se puede
añadir otras como torbe, riva, arse, prodi, vagheggiati, etc. Y quiero hacerles notar que por lo menos dos de estas palabras, por ejemplo, ripa y prode, reenvían a Dante, es decir, representan una elección culta. A la derecha pueden ver en la literatura italiana Zanichelli algunos ejemplos dantescos de la Divina Comedia. Otras palabras nos remiten al mismo Buzzati, en particular al desierto de los tártaros. Por ejemplo, otra palabra poco común, muy poco común, como appiattarsi o appiattare. Aquí abajo ven en el número 2 la cita del burgués hechizado. En el número 1 precede al tiempo. El desierto es de 1940. Y a la izquierda pueden ver el término appiattare en el Gran Diccionario de la Lengua Italiana, que es nuestro diccionario histórico más importante. Como les repito, esto appiattare es muy poco común, o esconder. Quizá en los siglos pasados era más usado, pero actualmente nada. Veamos ahora los adjetivos. Como ustedes saben, la posición del adjetivo en italiano no es fija, lo que complica la vida a los estudiantes de italiano como segunda lengua. Y la función del adjetivo está vinculada a su posición. Voy a utilizar una vieja publicidad de 1982, creo, que la pueden ver en las redes. Es la publicidad de las brochas de una cierta marca. Esta publicidad juega justamente con esto. Hay un señor, el que ven que está en bicicleta, que transporta una brocha muy grande, y el vigilante que lo detiene y le dice él: tengo que pintar una pared muy grande y necesito una brocha grande. El vigilante le dice: no necesitas una brocha grande, sino una gran brocha. Como pueden ver, cambia la posición del adjetivo y porque cambia la función también. No es necesaria una brocha grande. Cuando el adjetivo está pospuesto, indica que la característica del tamaño es lo que distingue, lo que opone esta brocha a todas las demás que pertenecen a la misma clase de objetos. Nadie tendría duda si le piden: pásame la brocha grande. Si ven las brochas que están abajo, obviamente elegiré la que está rodeada de rojo, con un círculo rojo. La característica la opone a las demás brochas o a los otros objetos de la misma clase. Digamos que en esta clase el adjetivo tiene una función distintiva o restrictiva. Necesita una gran brocha. La función en este caso cambia, en el sentido que el adjetivo adquiere un valor y tiene una función valorativa. Por eso a menudo manifiesta un significado vago, mientras que en la primera tiene un significado literal.
en este caso es más vago. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, muy banal, una bebida amarga. Amarga significa que no es dulce. Pero puedo decir amarga bebida anteponiendo el adjetivo, porque en este momento la función cambia. El significado ya no es el significado literal. Por lo tanto, puedo definir amarga bebida en el sentido de desagradable o dañina, incluso una bebida muy dulce pero que empalaga. Ahora entienden con este ejemplo muy banal por qué en los textos literarios encontramos tan a menudo adjetivos antepuestos que expresan el sentido o el juicio de la persona que escribe. Los casos que ven aquí abajo están justamente orientados entran en esta segunda tipología. Mediocricime, trémulo, riverbero, confusisegni. No tienen nada de particular, pero Buzzati hace algo más. Es decir, elige en algunos casos una posición diferente a la que nos esperaríamos. Aquí ven, por ejemplo, algunos ejemplos. Comenzando por rojo campo de tenis, que vimos en la segunda página que les mostré. Es decir, Buzzati elige una posición diferente a la más lógica. El efecto es de rescatar una combinación medida. Piensen, por ejemplo, que encuentren una cosa ridícula. Buzzati antepone el adjetivo ridícula cosa y seguramente es una colocación menos lógica pero más interesante. Luego tenemos también casos en los que la combinación es insólita, por ejemplo, intactas soledades. Quiero llamar su atención, sin embargo, en otro ejemplo, más interesante, siempre en el burgués hechizado. Les propongo una cita un poco más amplia, pero lo que nos interesa es una parte de lo que he resaltado en amarillo. Es decir, nos interesa la ingenua, el seto, el adjetivo ingenuo, por lo general está unido a un nombre común, un muchacho ingenuo, un hombre que tiene un trato humano o abstracto, una pregunta ingenua. En cambio, aquí está referida a un seto donde se esconden los muchachos. ¿Por qué? Porque justamente esta combinación nos lleva a observar las palabras, las cosas con nuevos ojos, a interrogarnos sobre el sentido, en qué forma un seto puede ser ingenuo o quizá ese adjetivo esconde
un sentido del autor y necesitan tener un lector minucioso, observador de las palabras. Buzzati sabe que basta una intervención mínima para marcar la distancia del uso normal o común, para elevar el tono. Podríamos dar también algún otro ejemplo pasando al orden de las palabras, pero les dejo la tarea a ustedes de releer el burgués estregato o el burgués hechizado para que busquen cuando las palabras tienen un orden diferente al que nos esperaríamos. Los que hemos dicho bastan para entender que el burgués estregato o el burgués hechizado es en parte diferente de los cuentos que hemos analizado. Sin embargo, como habrán notado, las elecciones de Buzzati Buzzati no quiere sorprendernos con un ejercicio. Si prueban a transcribir el burgués estregato, cambiando las palabras raras con palabras de uso más común, o si prueban eliminando las combinaciones insólitas, por ejemplo, ingenuo, cepo, habrán hecho otro cuento, un cuento mucho más pobre. Los instrumentos que hemos descrito tienen la función justamente de graduar y producir el paso de la crónica a lo fantástico. Les decíamos antes que este es uno de los cuentos más famosos, un cuento ejemplar con relación al género fantástico. Buzzati, en este caso, no renuncia tampoco a la claridad. Hemos dicho que el burgués hechizado se publicó en el Corriere della Sera el 21 de junio de 1942. En la imagen de la derecha. Poco menos de un mes antes, el 15 de mayo, Buzzati publica otro texto, Trueno del Sur, que es un artículo de guerra, en el sentido de que la guerra es un tema. En este caso, es el fondo del cuento. Pueden leer este cuento, Trueno del Sur. En este cuento publicado después de la muerte de Buzzati, que recoge la correspondencia que Buzzati hacía como corresponsal de guerra. Se mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial durante mucho tiempo embarcado y participaba contando a algunas personas las batallas navales importantes. Les propongo muy rápidamente una síntesis que he construido utilizando partes del texto original. Entonces, lo que van a leer no es Azzori, sino es Buzzati. La situación es una situación muy sencilla, muy parecida a la del burgués hechizado. Hay alguien que se encuentra junto a una antigua fortaleza y observando juegos de los niños. Y los niños están jugando a la guerra. Es un cuento que presenta
muchos parecidos, tanto generales como de detalle, con el burgués hechizado. El protagonista asiste o presencia el juego de los niños. En el burgués hechizado decide participar, ofreciéndose cargar algo que para los niños era muy pesado y la pagará cara. Quiero decir que Trueno del Sur es una especie de texto preparatorio, seguramente menos logrado, pero interesante justamente porque nos hace entrar, por así decir, en el laboratorio de Buzzati. Es un cuento del que casi no se habla. Desde mi punto de vista de los estudios de Buzzati, el principal motivo de estudio es la vinculación con el lugar. El burgués hechizado es un cuento que siempre se ha leído vinculándolo a la montaña o relacionándolo con la montaña, que a Buzzati le encantaba, pero en realidad el origen del texto, de los dos textos, de Trueno del Sur y del burgués hechizado, es la ciudad donde Buzzati se detenía cuando navegaba. Si queremos confrontar los dos textos, esto nos muestra recuperaciones o semejanzas. A la derecha es el burgués hechizado y a la izquierda Trueno del Sur. Son además muy numerosas las palabras comunes y algunas de estas palabras son particularmente interesantes. Para empezar, con las que ven, es decir, en los dos textos, los niños y bambini, o los niños, son definidos como muchachos o como muchachitos. Son interesantes también las palabras que ven en negritas en esta segunda diapositiva. Son palabras que nos remiten al vocabulario buzzatiano y en algún caso son palabras que están presentes también en el desierto de los tártares, por ejemplo, bicocca o baloncello. En los dos textos se prestarían a otras confrontaciones o comparaciones, por ejemplo, relativo al recurso de la repetición, diferente en los dos textos, o si no, el uso del paréntesis. Buzzati era famoso por el uso de su paréntesis en forma muy interesante. Y también podría mostrarles algunos datos, pero estoy seguro que si me ahorro, me lo agradecerán. De todas maneras, les agradezco muchísimo la paciencia con la que me han escuchado. Muchísimas gracias. Profesor, muchísimas gracias por esta clase magistral de lingüística buzzatiana. Finalmente somos 11. Diría que es un buen resultado. Lamento muchísimo el inconveniente que tuvimos al inicio, pero lo vamos a remediar porque vamos a publicar de todas maneras las dos versiones de su conferencia, tanto en italiano como en español,
y seguramente el público las verá en YouTube. Tenemos las grabaciones y tenemos un público muy nutrido que nos lee. Hemos hecho un paseo, una cabalgada veloz pero muy iluminada en esta aparente simplicidad tan rica, tan expresiva de Buzzati. Tengo una pregunta para hacerle, porque en realidad pienso que Buzzati, junto con Moravia, que es muy diferente, él también, muy claro, aunque es más psicológico y expresivamente psicológica, pero Moravia o Calvino quizá son autores italianos que son lo más claros. Pero Buzzati siempre me fascinó porque tenía diferentes etapas. Él era también pintor. Me fascinan estas personalidades quizá un poco polifacéticas, multidisciplinarias, sincréticas, diría, que tienen una visión sincrética del arte vista con diferentes medios, con diferentes puntos de vista, con diferentes sensibilidades. Y algunos cuadros de Buzzati indican la repetición en realidad. Son, en efecto, muy interesantes esta apertura suya al mundo de la repetición y de las otras figuras que hemos visto. Además, me pregunto cuánto pudo influir su formación de periodista en Buzzati, su necesidad en su escritura siempre de llamar la atención, además de la simplicidad, hacerse entender por todos, pero también la necesidad de hacerse ver de alguna manera por su público, que era tan amplio, pero también era una época de la multiplicación de las informaciones. Estamos en la parte de la posguerra. Quisiera que nos diera algunas reflexiones al respecto. Podemos decir que Buzzati se consideraba un pintor. En efecto, su verdadera vocación era esa, y él bromea con esto. Pero tomaba esto de manera muy seria. Buzzati, durante muchos años, fue crítico de arte. Entonces tuvo relaciones muy estrechas, incluso con muchas personalidades del mundo artístico. Buzzati siguió las muestras durante muchos años y se convierte incluso titular de la página de arte del Corriere della Sera, aunque no era un crítico oficial, digamos. En efecto, esto desagrada mucho dentro y fuera del Corriere della Sera. También por su actitud, que es una actitud muy libre. Poco respetuoso de los valores definidos. Podemos
tomar esto de un texto que es un cuento sobre un crítico de arte, en el que Buzzati juega o se burla del lenguaje de la crítica de arte, que en esa época comenzaba a ser muy fantasiosa y decepcionante que hoy. Con respecto a Calvino y Moravia, Calvino era un gran lector de Buzzati. Probablemente a Calvino este elemento de la claridad le parecía más evidente que a nosotros. Con Moravia diría que no se querían para nada. Eran personalidades y caracteres muy diferentes. No sé si con esto he respondido a su pregunta y a sus curiosidades. Sí, por supuesto, es muy interesante justamente verificar esta actitud suya de libertad en el contexto difícil todavía en esos años en el que se ubicaban los intelectuales, donde tenían que estar enmarcados, que tenían una función social, sobre todo si trabajaban en periódicos. Entonces, con mayor razón, esta doble pertenencia suya, cuando uno pertenece a dos mundos, puede elegir en cuál de los dos estar, puede estar fuera o dentro, de acuerdo a las oportunidades. Eso le daba una gran reserva de independencia. Sí, aunque Buzzati estaba muy vinculado al diario, y en esos años escribir para el Corriere della Sera significaba ser considerado un burgués reaccionario. Ciertamente. Buzzati, de alguna manera, sin embargo, es un burgués hechizado. Ciertamente, Buzzati aparentemente es justamente la quintesencia de la burguesía de esa época, pero eso un poco falsamente. Digamos, no falsamente en el sentido que Buzzati se considera plenamente un burgués por su familia, por la educación, por las relaciones, pero es un burgués hechizado que, ¿cómo podría decirlo?, no está enjaulado en ese rol, encerrado, aunque cometeríamos un error al imaginarlo demasiado libre. Hay una imagen de Buzzati que en realidad, según mi opinión, no corresponde al verdadero Buzzati cuando lo vemos, por ejemplo, obligado o constreñido a este rol. Buzzati no estaba aislado, no podía estar aislado y a la vez ser uno de los escritores del Corriere della Sera más importantes. En todo caso, Buzzati también con sus escritos tuvo gran notoriedad enseguida, podría decirse. Era leído ya cuando escribía en el Corriere della Sera, escribía también sus obras de arte,
Él empieza a trabajar en el Corriere della Sera muy joven. Comienza a trabajar en 1928. Entonces, antes de impactar como narrador, nace en el 1906, entonces empezó a trabajar a los 22 años. Sí, en pocos días habría cumplido años. Y serían muchos, efectivamente, pero se hace notorio con mi preferido todavía sigue siendo Un amor que leí en una versión de bolsillo, sentada en una banquita, y me fascinó a los 17 años. Lo interesante de los lectores de Buzzati es que todos tienen un recuerdo como el suyo, una historia como la suya. Yo conozco a buzzatianos que han descubierto en los libros de Buzzati, en la biblioteca de su tía, sí, de provincia o familiar, sí, porque Buzzati lo leía mi mamá, mi abuela, incluso mi abuela. Justamente esto es cierto, este es un valor añadido, y la grandeza de un autor está probablemente en esto. Cada uno de nosotros lo lee de manera diferente y personal, y cada uno de nosotros vincula su descubrimiento de Buzzati con una fecha, un evento, a un momento. Efectivamente. No sé si alguien tiene otras preguntas. Veamos en el chat. No hay más preguntas. Entonces, en este momento, saludo a nuestros 11 asistentes, al profesor, que son de todas maneras más que los 7 mensajeros, así que hemos ganado a los 7 mensajeros. Ya somos nosotros 11. Algunos asiduos del instituto veo que nos han seguido en italiano, porque mucha de nuestra audiencia también son miembros de nuestra escuela de italiano. Sí, efectivamente, me he documentado. Tenemos la escuela de italiano más grande de toda la red de institutos. Tenemos 5.000 inscritos en el 2021. Es un número muy importante que confirma lo que les decía al inicio, es decir, el trabajo maravilloso que hacen los institutos italianos de cultura en el exterior. Sí, es un trabajo que da mucha fatiga, pero que muy enriquecimiento. También manejamos el teatro, entonces tenemos diferentes recursos, pero nuestra escuela de italiano es nuestro caballo de batalla. Bien, profesor, le agradezco muchísimo y lo invito ya para otra conferencia. Lo voy a volver a contactar para otra oportunidad. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias por la atención y gracias por su paciencia. No, para nosotros ha sido un gran placer, profesor Azzori. Lo saludamos y saludamos a toda Bolonia. Adiós.